A unos 40 kilómetros de allí en el Capitolio, el proyecto de presupuesto del presidente Trump superó el primer escollo en las primeras horas de este jueves en la Cámara de Representantes. Una victoria para Trump y para el presidente de esa Cámara, el republicano Mike Johnson. Una propuesta cuyo contenido es vista por críticos como una lista de concesiones a los más ricos y con medidas que mayormente afectarían a millones de ciudadanos de ingreso medio y bajo. ¿Y qué decir del aumento del déficit y de la deuda estadounidenses? En su plataforma Truth Social, el presidente Trump escribió más temprano: es hora de que nuestros amigos en el Senado se pongan a trabajar y envíen esta propuesta de ley a mi escritorio tan pronto sea posible. No hay tiempo que perder, dijo. Trump ya se aseguró de destacar a los republicanos que no apoyaron su paquete en la Cámara Baja, diciendo que se verán afectados electoralmente. Pero vamos ya con mi compañero, colega titular de Directo USA, Juan Carlos López, para entender cómo estás, Juan Carlos. Gusto saludarte. Que, bueno, quedó reducido, entre otras preocupaciones, ese impuesto a las remesas, pero al final, ¿cuánto de ese proyecto original aprobado querrá mantener el Senado? Ahí está la duda, y en el Senado, donde la mayoría es diferente, porque son 100 senadores. Vamos a la Cámara, 435 legisladores. Esto pasó con 215 a favor, todos republicanos, 214 en contra, entre ellos 2 republicanos. En el Senado la situación es un poco distinta y hay además oposición entre republicanos. Entonces allí el escenario va a ser distinto, pero tal vez lo que está haciendo creando más olas, no es ni la bolsa de valores, no es la oposición de algunos republicanos, sino el mercado de bonos. Y ahí no gusta este proyecto porque, contrario a lo que dijo la Casa Blanca aseguraba que esto iba a reducir la deuda, que iba a reducir el déficit, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó esta semana que podrían ser 3,8 billones en español, trillones en inglés, lo que aumenta en los próximos 8 años a esa deuda que tiene Estados Unidos, porque no se pueden recortar impuestos, como es extender los impuestos de 2017 que había aprobado Trump, crear otras exenciones de impuestos, es decir, reducir el ingreso, gastar más y tener cómo reducir el déficit. Son elementos que no funcionan. Gabriela, es lo que está ocurriendo. El Senado lo tiene que tomar y la Cámara tenía premura. Y la premura es que el próximo lunes es el festivo de Memorial Day, el inicio del verano, y se tenían que ir de vacaciones. Y la siguiente fecha límite a la que tenemos que apuntar en vista con esta puja entre legisladores, ¿cuál es, Juan Carlos, en el Senado ya? Pues en realidad la fecha es artificial. Lo que quieren los republicanos es que para el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, este proyecto ya esté listo para la sanción presidencial. Esta versión ya se sabe que la versión aprobada por la Cámara, versión que pasará en el Senado, le harán modificaciones y si pasa en el Senado y si pasa con modificaciones tendrán que conciliar con el de la Cámara. Es decir que a este proceso todavía le falta. Lo que sí se dio esta semana no fue solo la visita de Trump al Capitolio a reunirse con su bancada, a apretarle las tuercas a su bancada, sino también una serie de concesiones que se dieron dentro del proyecto para conseguir votos. Una de ellas, por ejemplo, los silenciadores de las armas desde hace más de un siglo en Estados Unidos requieren para su venta registro y revisión de antecedentes. Pues se incluyó una medida para eliminar ese registro y revisión de antecedentes. Y así es la negociación que se da en diferentes cuerpos legislativos, pero una cosa es que se haya logrado en la Cámara de Representantes, ver qué transformación sufre en el Senado, donde decía, hay senadores republicanos que están opuestos a la medida. En la Cámara había 2 legisladores que dicen, esto lo que hace es aumentar la deuda, no se puede gastar más y reducir, pero por ahora Trump sigue imponiendo su voluntad. Bueno, y vamos a ver cuánto manda el mercado de bonos en relación con lo que nos decías. Gracias, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Juan Carlos López desde Washington. Y aún sin quedar aprobado, como Juan Carlos López nos compartía ya, este proyecto de ley está enervando a los inversionistas que saben que Estados Unidos gasta más de lo que recauda, como se refleja en ese déficit de gasto que se viene acercando a los $2 billones. Y ese déficit pues tiene que financiarlo cuando ya la deuda está rondando los $36 billones.
de dólares o 36 millones de dólares. El apetito por la deuda estadounidense se ve disminuido. Eso hace que el gobierno tenga que ofrecer más recursos a los inversionistas que compran su deuda, y eso, por supuesto, le cuesta dinero. Este jueves, la subasta del Tesoro estadounidense por bonos a 20 años mostró la menor demanda que se haya registrado desde febrero. El rendimiento entonces del bono a 10 años, que es el de referencia, subió por arriba del 4,61%. La tasa del bono a 30 años llegó a 5,14%. Este es su nivel más alto desde octubre del año 2023. Y ese aumento, esa alza en el rendimiento de los bonos o de las tasas que pagan los bonos a 10 años ya tuvo sus ecos en el mercado hipotecario y así se reflejó. La tasa de interés hipotecaria trepó a su nivel más elevado en más de 3 meses. La hipoteca promedio a 30 años a tasa fija llegó a 6,86% en la semana que terminó el 22 de mayo. Este es el nivel más alto, le reitero, desde febrero. Un nivel que, claro, deja fuera a muchos potenciales compradores en un mercado que además sigue viendo aumentos de precios de las viviendas hacia el alza. Pero tiene fundamento la preocupación del mercado, la que se ve reflejada en el mercado de bonos. Le agradezco ya que me acompañe esta noche el doctor Antonio Sarabia. Él es profesor de economía, director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Profesor Sarabia, yo sé que los números dicen mucho, pero reitero la pregunta. ¿Ha lugar a la preocupación de los inversionistas con este movimiento en el mercado de bonos? Sí, tiene muchísimo sentido. Fíjate, esto es lo que está pasando. Esencialmente, este nuevo proyecto de ley, este nuevo proyecto de presupuesto, el One Big Beautiful Bill, lo que va a generar es alrededor de 4 billones de dólares en déficits en los siguientes 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos déficit, si el gobierno no puede cumplir con sus obligaciones, lo que va a hacer es vender bonos, ¿no es cierto? Se va a incrementar la oferta de bonos. Al incrementarse la oferta de bonos, va a bajar el precio del bono. Es como si llevaras manzanas al mercado, llevas mucha manzana, pues el precio de la manzana baja. Entonces, los inversionistas están esperando que el precio de los bonos baje. Cuando el precio de los bonos baja, su rendimiento sube. Dado una tasa de interés, si pagas menos por el bono, pues tu rendimiento va a subir. Entonces, los inversionistas ahora están diciendo, bueno, si va a subir el rendimiento de los bonos en el futuro, no los compro hoy, ¿me explico? Entonces, por eso hay un retroceso, el retroceso que vimos en los 2 últimos días. No son buenas noticias porque entonces eso se refleja en el mercado inmobiliario, como acabas de mencionar. En resumen, lo que este proyecto está haciendo es generar más deuda, eso introduce incertidumbre y seguimos pataleando en la economía por cosas como estas que no cuadran, ¿no? Que deberían reducir el déficit, en realidad lo va a aumentar. ¿En dónde encuentras la lógica, ¿no? digamos, a los argumentos de la Casa Blanca para defender este proyecto, pese a esto que acabas de explicar y que los números nos dejan clarito establecido? Así es. Bueno, por un lado, digamos, la cosa buena del presupuesto es que extiende los recortes de impuestos de la era de 2017, ¿no es cierto? Y esto significa alrededor de más o menos 4 billones de dólares en plata que se va a quedar en los bolsillos de la gente, así que no lo van a pagar en impuestos. Esto uno puede decir, bueno, es bueno. Pero, por otro lado, no reduce lo suficientemente en gastos, solamente reduce 1.5 billones. Entonces, te digo las cifras otra vez. Entonces, los impuestos, se reducen los impuestos en 4 billones, pero solo reducimos los gastos en 1.5 con los cortes en Medicaid, en el SNAP, en la energía, etc. Entonces, ¿qué tienes como resultado? Déficit. Esto, ¿sabes qué, Gaby? Me hace mucho recuerdo a la época de Ronald Reagan y el término Reaganomics. Reaganomics significaba reducir impuestos pero seguir gastando lo mismo. Entonces, esto va a crear problemas en el futuro. Los republicanos se centran en el corte de impuestos, pero deberían centrarse más en el recorte de gastos. Y en un momento con importantes desafíos estructurales en los que Trump cree que a base de castigar, de sacar, por ejemplo, impuestos a las remesas, que por cierto hay que decir que bajaron del 5% el impuesto a 3,5%, de todas maneras hoy día lo que se paga es 0 de impuesto, pero ¿cuánto de la propuesta quiere o pretende compensar para recaudar más?
Bueno, es que ese es el problema, ¿no? Es decir, a lo que se apunta o la apuesta es a que si la gente mantiene el dinero en su bolsillo y no paga impuestos, pues entonces hay más inversión, hay más consumos, hay más movimiento de la economía, y a medida que hay más movimiento de la economía se recauda más. Sin embargo, los cortes en impuestos son tan altos y la reducción en gasto público es tan baja que la mayoría de los institutos independientes están proyectando, como decía tu compañero periodista, están proyectando alrededor de 4 billones de ingreso, perdón, de incremento en el déficit en los próximos 10 años. Entonces, la apuesta yo no creo que le vaya a funcionar. Yo no sé cómo lo van a cambiar en el Senado, pero tendría que reducirse el gasto público de manera mucho más agresiva si quieren mantener ese corte de impuestos. Entonces, esto le puede perjudicar mucho a la nación. Déjame decirte una cosa más. Ojo, se proyectan 4 billones de incremento en el déficit en los próximos 10 años si la economía sigue creciendo normalmente. Ahora, las tarifas y todo este desenlace puede hacer que la economía no crezca y ahí estaríamos peor. Y no hemos incluido lo que implica la incertidumbre por el tema de los aranceles en ese escenario de probabilidades, ¿no? Cuando tratamos de trazar las posibilidades de que haya ese crecimiento. Ya le quitó Moody's la última calificación perfecta a la deuda estadounidense de AAA1. Pero sin embargo, los analistas de Moody's dicen, reconocemos la solidez del crecimiento económico. Profesor, hay gente que dirá, pero es Estados Unidos y al final todo esto es relativo porque el resto del mundo no se ve mejor que Estados Unidos. ¿Qué respondes para cerrar? Estados Unidos es un país muy estable, es un país que viene creciendo, es un país que ofrece muchas oportunidades, eso es cierto, pero nada está garantizado y tenemos que tener cuidado. La deuda de Estados Unidos ya ha sobrepasado el valor del PIB, como lo decías tú, 36 billones en español. Entonces, si la deuda se sigue incrementando y no ponemos coto al gasto, en algún momento esto nos puede pasar la factura. Nada está garantizado, ni siquiera para Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Qué gusto saludarte, profesor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.